así como dicen por ahí, unos anuncios parroquiales. Digamos y cuenta lo siguiente. Muchas personas de pronto, en la capacitación anterior, en la de la mañana, me comentaban que eh, nosotros enviamos un listado la semana pasada de las personas que han asistido a las capacitaciones, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ese listado de esas personas que en teoría para nosotros asistieron a las capacitaciones son las personas que respondieron el quiz de esa capacitación. De manera muy reiterativa se les ha dicho a ustedes que asistir a a esta capacitación no asegura su asistencia, ¿sí? Sino el tema de responder ese quiz, ¿sí? Porque es que aunque ustedes colocan sus datos, su nombre y su correo ahí, pues uno lo puede tomar como la lista de asistencia, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice a nosotros la resolución 1072 del 2015, ¿sí? Con los temas de seguridad en el trabajo? Que toda capacitación, para que sea válida, debe haber pasado por un proceso de evaluación. Entonces, digamos que la persona que, digamos, es como el ejemplo que se dio la semana pasada, las personas que van a la universidad y no presentan los exámenes, sencillo, pierden la materia. Entonces, en este caso nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, de manera muy reiterativa, vuelvo y les digo, este quiz, este link se les está enviando al final, ¿sí? De la charla para que tengan la oportunidad de responderlo. Porque es que pasó muchas cosas que se enviaban por correo y de pronto no se reenviaban o la gente lo respondía mucho después, entonces no se actualiza de manera correcta el acceso, ¿sí? Que nos da a nosotros ese link porque a nosotros nos genera una base de Excel, ¿cierto? Pero entonces, digamos, lo respondían 2, 3 días después, entonces ya no tomaba ese registro, entonces por eso optamos mejor por enviarlo aquí mismo por el chat y que se responda de una manera de una, ¿sí? Por decirlo así. Eh, Tengamos en cuenta, la idea es que hagamos esto pues de una manera muy participativa, seguir teniendo en cuenta que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, que la hagamos de una vez, no esperemos hasta el final de la capacitación, sino pues que de una vez vayamos respondiendo sus inquietudes, las que se vayan presentando en referente al tema que el día de hoy es referente al COPAS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es el COPAS? ¿Por qué se llama COPAS? ¿Quiénes pueden pertenecer al mismo? ¿Para qué? ¿Cómo se eligen sus miembros? ¿Cuál es el periodo de este COPAS? ¿Cómo se conforma el comité paritario? ¿Las reuniones? ¿Cuáles son las funciones de ese comité? ¿Cuáles son las sanciones para las empresas que no conforman ese COPAS? ¿Qué pasa si un trabajador se niega a cumplir esas disposiciones? Y si debemos escribir o no ante el Ministerio de Trabajo nuestro, nuestro comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es el COPAS? Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados de trabajo se reduzcan al mínimo. Esto regido por el decreto 614 de 1984, la resolución 1016 de 1989, el decreto ley 1295 de 1994, la ley 1562 de 2012. En este caso ya no vamos a nombrar el decreto 1443, sino el 1072 de 2015, que es el que está vigente hoy en día. Debemos tener en cuenta que el decreto 1295 fue modificado en algunas partes por la ley 1562 del 2012, pero que hoy aún así ambos están vigentes. Ambos están vigentes, ¿de acuerdo? Debemos también tener muy en cuenta eh, que estos copas deben estar conformados tal cual como se venía haciendo antes de que sucediera el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera preguntarles, digamos, a los miembros que tenemos en este momento aquí, si las reuniones del COPAS se han venido haciendo de manera virtual o no. Entonces, no sé, me gustaría preguntarle de pronto a Tatiana Castillo, ¿cómo está el funcionamiento del COPAS de su empresa en este momento? Hola, Tatiana, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, Aló. Tatiana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Quisiera preguntarte cómo está el funcionamiento del COPAS
en su empresa hoy en día, teniendo en cuenta pues la pandemia que estamos viviendo? ¿Se han venido Bueno, reuniendo o no? bueno, hasta el momento que yo sepa, no. Igual yo soy nueva, entonces hasta ahora me estoy empapando como de todo el tema que llevan los procesos del copazo. Entonces, pues yo por el momento no, que sepa, no he escuchado nada de reuniones que hayan realizado. Listo, muchas gracias, señorita Tatiana. Vale, gracias. Preguntémosle al señor Edgar Jiménez. Edgar Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos, don Edgar? Pregunta Bien, sí, señor. millonaria. Ah, bueno, pregunta millonaria. ¿Cómo vamos con las reuniones del COPAS en la empresa? Eh, pues al principio, como el primer mes, pues viendo cómo era el proceso, cómo se debería hacer, pues comenzamos como un poco como lento, pero ya después ya se comenzó a hacer durante el final de cada mes, hacer el comité. Ok, listo, don Edgar, muchas gracias. Entonces hay que tener muy en cuenta que aunque estemos la mayoría de las personas que nos reunimos acá está trabajando desde casa, se debe tener en cuenta que esa no es una excusa para no llevar a cabo las reuniones del COPAS, ¿sí? No es una excusa poder decir que vamos, que no, como no nos podemos reunir de manera presencial, no podemos llevar a cabo estas reuniones, tal cual como hacemos capacitaciones, tal cual se puede reunir el COPAS. Entonces, para que tenerlo en cuenta, si tenemos actas que de una u otra manera no se han realizado, de pronto sí se hizo la revolución, pero esa acta no se ha diligenciado, entonces para que se pongan al día con esos temas, porque se debe tener en cuenta que este COPAS debe tener una reunión mensual. ¿Por qué se llama Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo? Entonces se llama paritario porque está conformado por igual número de personas en representación del empleador y de los trabajadores. Paritario se refiere a paridad, igualdad, equidad. Es por esto que se le ha dado ese nombre. Entonces aquí ya debemos tener en cuenta que siempre va a haber una parte en representación de la gerencia de la empresa y otra parte en representación de los trabajadores, ¿sí? Debe tener muy en cuenta que el trabajador, el empleador puede elegir sus miembros a razón propia, ¿sí? No necesita permiso de los trabajadores, a diferencia de que son elegidos por los trabajadores. Lo primero, ¿quiénes pueden pertenecer al COPAS? Entonces, lo primero que debemos saber nosotros es que estas personas, pues, no pueden ser ni contratistas, ni terceros, ni proveedores. Se debe tener muy en cuenta que las personas que van a ser partícipes de este grupo deben estar bajo subordinación nominal, por decirlo así. Sí, deben estar bajo una nómina, sí, directa por la empresa. O sea, deben tener una relación directa con la compañía para poder ser parte de ese COPAS. El COPAS es el encargado de promover prácticas saludables y motivar las adquisiciones, la adquisición de hábitos seguros en todos los niveles de la empresa. Entonces, ya aquí nos están dando a entender que este COPAS es un ente, sí, regulador, que también se preocupa por la salud de los trabajadores, que trabaja de una manera mancomunada con el área de seguridad y salud del trabajo. Por esto, a lo largo de la conformación de este COPAS, y ya cuando sus miembros han sido elegidos, se tocan algunos temas de capacitación muy específicos para que este COPAS sepa cómo actuar. Entre esos está pues este tema, que son las funciones y responsabilidades de ese COPAS. Hay otra referente a investigación de accidentes, hay otra con la matriz de peligros, hay otra más, pero se me pasa el nombre en este momento, pero me acuerdo y les comento. Pero entonces digamos que estas son como las partes que debe ir tocando ese COPAS para saber cómo debe actuar en su día a día y pues sobre qué debe estar pendiente. El objetivo central de su pertenencia al comité es apoyar las obligaciones del empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad, preocupación por sí mismo y por los compañeros de la empresa, ayudando a identificar y solucionar las condiciones de trabajo que generen riesgos para todos. Asimismo, el COPAS representa uno de los tantos canales de comunicación que pueden existir entre trabajadores y empleador. En esas medidas es un espacio de socialización. Entonces aquí vamos a tener muy en cuenta que este COPAS va a ser como un engranaje central, ¿sí? Entre los trabajadores, entre la gerencia y el área de seguridad en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué va a ser como un engranaje central ahí? Porque
ese COPAS va a ser el encargado de vigilar de una u otra manera que los procedimientos de seguridad en el trabajo se lleven a cabalidad. Sí, un ejemplo de esto puede ser el plan de trabajo anual, el plan de capacitación. Ellos deben conocerlo para saber si en efecto pues, se está llevando a cabo, si sí o si no. Sí, entonces, esa es una parte. Con los trabajadores, ellos van a ser encargados pues, de recibir todas esas quejas, esos reclamos, con referencia, no sé, a actos, condiciones inseguras, EPPs, ideas que ellos crean convenientes que pueden servir para la empresa y con la gerencia es porque de una u otra manera ellos deben también dar a conocer estos temas a la gerencia y a final de cada año ellos deben presentar un informe de sus actividades y de todo lo que realizaron. También pues deben ser conscientes de que si pasa algún accidente o un incidente de trabajo, ese COPAS también, una de sus funciones es participar en esos temas. ¿Cómo se eligen esos miembros? Entonces, el representante de la administración, los representantes de la administración son elegidos directamente por el empleador. Entonces, como yo les decía hace un momento, ese empleador puede elegir sus representantes sin permiso de los trabajadores. ¿Sí? Él por potestad propia va a elegir uno, va a elegir dos personas que lo van a representar. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la cantidad de personas que sean de la empresa y también pues eh, mejor dicho, aprobar que estas personas quieran participar en este comité, ¿sí? Tampoco pueden ser obligados. Y lo mismo pasa con los trabajadores. Sin embargo, estos trabajadores sí deben pasar por un proceso muy diferente, porque debe hacerse una postulación, debe hacerse una invitación por parte de la gerencia o de seguridad del trabajo a que participen, deben inscribirse de una manera voluntaria, tampoco pueden ser obligados, ¿sí? Y al momento de su elección, tampoco se puede obligar a los demás trabajadores a votar por un trabajador en específico, ¿sí? Tiene que respetarse el derecho a la votación libre, ¿sí? Tampoco puede ser obligados, entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cuál es el periodo de ese COPAS? Entonces, va a ser de 2 años, ¿sí? A partir de su creación. Entonces, un ejemplo, si lo conformamos hoy, 27 de julio del 2020, al 2021 pasará al primer año y al segundo año, al 2022, perdón, será su siguiente año como COPA, ¿cierto? Entonces, igual se debe tener en cuenta que apenas cumplan esos 2 años, deberá hacerse un nuevo proceso de reelección o si esos trabajadores quieren seguir conformando ese COPA, si no hay objeción alguna, pues se puede realizar. Sin embargo, sí debe hacerse ese proceso de selección. También hay que tener en cuenta que si de pronto dentro de esos 2 años algún miembro de ese comité por alguna razón, no sé, se va, no sé, despedido, no sé, renunció, tiene alguna calamidad doméstica, no sé, de pronto es una mamita y se va a proceso de gestación, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, la idea es que ese reemplazante dentro de la lista de las personas que se inscribieron y dentro de la lista de esas personas que se sometieron a ese proceso de votación, entonces, el siguiente de ellos sea el que lo reemplace. Entonces, digamos un ejemplo, la primera persona tuvo 10 votos, la segunda tuvo 9 y la tercera tuvo 6. Fue una de las dos primeras personas, entonces el siguiente de la votación será quien reemplace a esa persona. Si ya es por parte de la gerencia, pues obviamente la gerencia también tiene la potestad de reemplazar a esa persona a voluntad propia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se conforma el comité paritario? Entonces, el número de trabajadores que pueden pertenecer al comité paritario de seguridad en el trabajo COPAS depende de la cantidad total de empleados de la empresa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que las empresas con menos de 10 trabajadores no van a tener un COPAS, van a tener es un vigía, ¿sí? Que al igual que el COPAS también debe generar sus actas de reunión una por mes, ¿sí? De 10 trabajadores, de 10 a 49 trabajadores se elige un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 empleados se eligen 2 representantes por cada una de las partes. Y así sucesivamente. El Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo COPAS debe tener un presidente y un secretario. El primero de ellos será designado por el empleador, escogiéndolo entre los representantes que él nombre, ¿sí? El segundo será elegido por el comité en pleno. Entonces se debe tener en cuenta varias cosas. Lo primero, vamos a dar el ejemplo con 10 a 49 trabajadores. Va a haber un representante por cada una de las partes, pero estos representantes deben tener de igual forma sus suplentes. Entonces, si es uno por el empleador y uno por el trabajador,
Entonces ya no van a ser 2 personas, sino en teoría vendrán a ser 4 los miembros de ese COPAS, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta pues que van a tener sus respectivos suplentes. Hay que tener en cuenta que la elección de ese presidente del COPAS va a ser elegido por el mismo gerente de la empresa por las personas que él haya designado en primera parte. Y el secretario sí lo eligen entre los mismos miembros del COPAS, pues igual de una forma de elección libre, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Reuniones, entonces, teniendo en cuenta lo que se ha dicho en este momento, señorita Angie Trujillo, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Angie. Bueno, creo que la señorita Angie no. Entonces, buenas tardes, don Juber Sánchez. ¿Cómo está? Bueno, creo que don Juber se asustó y salió de la reunión. Bueno, tengamos en cuenta, entonces prosigamos debido a que no hubo participación. Entonces, ¿cómo son las reuniones? Las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales, ¿sí? Los supuestos deberán estar ahí pues, en espera en dado caso de que pronto, como les comentaba, algunas situaciones anteriores también se puede presentar. De pronto, alguno de esos miembros principales de ese comité está en alguna calamidad doméstica, tuvo una cita médica ese día, o es una mamita y está en licencia de maternidad. Entonces, sí, hay varias cosas. Entonces, se debe tener en cuenta siempre que deben estar los miembros principales. Se debe tener en cuenta algo muy claro aquí, y eso se me olvidó decírselos en en la diapositiva anterior. Cuando se tienen varias sedes de la empresa, ¿cierto? La idea es que cada sede tenga su propio comité, su propio comité paritario de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Cada sede tenga su COPAS. ¿Por qué? Porque pues, básicamente digamos que lo que se puede vivir en esta sede es muy diferente a la otra sede, pronto esta es netamente administrativa, la otra sede es netamente operativa, entonces sí se debe tener muy en cuenta ese factor. La idea es que, pues, que cada sede tenga su propio comité paritario y de una u otra manera pueden reunirse ellos también y empalmar, ¿sí? Lo que se toca en los temas. O básicamente puede ser el día que se reúna el comité esta sede, también se reúnan los de la otra sede y pues hagan algo virtual, ¿sí? Como para que pronto se hable el mismo idioma. Se debe tener en cuenta también que para que sesionen estos copas debe estar la mitad de los miembros más uno para que se pueda llevar a cabo la reunión. Sí, tiene que haber la mitad más uno del quórum para que se pueda llevar a cabo. Si esto no se cumple, pues no se podría hacer la, la reunión del COPAS. Los miembros del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo se reunirán por lo menos una vez al mes en la empresa y durante el horario de trabajo. Adicional a ello, el empleador se obliga a proporcionar cuando menos 4 horas mensuales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité, actividades, inspección, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya de antemano nos están diciendo, primero, que deben reunirse una vez al mes, entonces esto ya nos indica que van a ser 12 reuniones en el año, ¿cierto? Que debe sacarse tiempo del horario normal de trabajo. Entonces, si el trabajador trabaja de 7 a 5, entre ese horario debe sacarse el espacio, ¿sí? Para que ellos puedan reunirse. Aquí ya nos nombran algunas actividades de inspección como tal, entonces, si en esas inspecciones nos tardamos, no sé, nos vamos a tardar las 4 horas que nos ahorita, pues nos tomaremos las 4 horas. Sin embargo, pues debe tenerse en cuenta eso y que tampoco se pueden hacer en horarios fuera de los laborales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente. El comité debe reunirse extraordinariamente en caso de accidente grave o mortal o riesgo inminente. Aquí vamos a tener algo muy importante. Las reuniones ordinarias siempre serán las que se programen cada mes, pero puede que pase, no sé, nos reunimos hoy 27 de julio, la reunión pues ordinaria normal del mes, pero mañana, no sé, por cosas del destino, hubo un incidente o un accidente de trabajo o nos reportaron un caso de enfermedad laboral. ¿Qué tiene que hacer ese comité? Pues volverse a reunir porque pues hay que tener en cuenta eh, este factor. Con la presencia del responsable del área donde ocurrió el evento o se determinó el riesgo dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho.
Entonces se debe tener muy en cuenta, ¿cierto? Que una vez suceda algún hecho de estos, el comité tiene 5 días para reunirse y verificar el tema. Hay que tener en cuenta también que cuando sucede un tema de estos, nosotros, desde el área de seguridad y salud del trabajo, tenemos 15 días hábiles también para hacer el tema de las investigaciones de esos incidentes y esos accidentes. Pero aquí la norma es muy clara y nos dice que el COPAS tiene los primeros 5 días para tomar cartas en el asunto con referencia al tema. Sí, muy aparte del tema de la investigación, ellos tienen, digamos, como una directriz diferente, y esto nos lo da en el artículo 7 de la resolución 2013 de 1986. Antes de que continuemos, y lo que acaba de hacer la compañera está muy bien, Angie, muchas gracias. Por favor, no olvidar que deben registrar sus nombres y sus correos electrónicos también como parte importante de la asistencia que se toma para verificar la presencia del personal. ¿Cuáles son las funciones del comité paritario? Entonces, participar en las actividades de promoción, divulgación, información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de las actividades sobre medicina, higiene y seguridad industrial entre patrones y trabajadores para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de seguridad en el trabajo. Entonces aquí volvemos al tema y lo volvemos a nombrar como que ese COPAS es el engranaje ahí entre esas otras tres áreas que existen, trabajadores, gerencia y área de seguridad en el trabajo. Se debe tener muy en cuenta que este COPAS debe conocer el plan de capacitación anual y debe conocer el plan de trabajo anual. ¿Por qué? Porque el COPAS también va a trabajar sobre esos dos documentos y sobre esos dos formatos, sobre esas dos actividades que se van a crear con el fin de poder hacer un seguimiento, ¿cierto? Porque pues también hay que darle unas herramientas a este COPAS para que sepa cómo va a actuar, cómo lo va a realizar. Entonces aquí le tiene que hacer seguimiento, ¿sí? No se puede quedar a la deriva. Por eso también trabaja muy mancomunada con el área de seguridad del trabajo. Actúa como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los sistemas de gestión y de seguridad en el trabajo en la empresa e informa sobre el estado de la ejecución de los mismos a las autoridades pertinentes cuando hayan deficiencias en su desarrollo. Hay que tener muy en cuenta también que este COPAS es algo muy fundamental, sobre todo con el tema cuando hay auditorías externas, sí, que son hechas por un ente, no sé, pongamos el Ministerio de Trabajo, sí, ellos deben estar muy informados de todo, deben ser muy participativos, ¿sí? Entonces, por eso aquí se nombra de esta manera, deben estar muy pendientes del cumplimiento de ese sistema. Y cuando se habla de ese cumplimiento, pues, se está pendiente, cómo se vigila que esto se haga de manera completa con el plan de trabajo anual, con el tema de revisar los indicadores, ¿sí? Porque, digamos, de una u otra manera ellos tienen que conocer toda esta información. Emitir recomendaciones para el mejoramiento del sistema de gestión, recibir copias por derecho propio de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo. ¿Sí? Por eso hablamos de los entes externos. Proponer a la administración de la empresa el establecimiento de trabajo, la adopción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud de los trabajadores y el ambiente de trabajo. Entonces aquí ya entendemos que este COPAS de una u otra manera no depende mucho del área de seguridad y salud del trabajo para proporcionar o proponer estas situaciones. Si él evidencia algo que de pronto no ha hecho el área de seguridad y salud del trabajo, porque pues esa también es sus funciones, evaluar nuestro trabajo. Si ve que de pronto faltan algunas cosas, de pronto que no se han acatado directrices, entonces ellos también están en esa disposición de poder solicitar eso, de poder opinar, de poder establecer procedimientos o protocolos de una u otra manera que colaboren con el tema de seguridad en el trabajo. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad en el trabajo en las actividades que se adelanten, vigilar el desarrollo de las actividades en materia de medicina y seguridad industrial. Por eso, pues, este COPAS recibe ciertas capacitaciones, como se los comentaba antes, hablemos de investigaciones de accidente, la matriz, funciones, responsabilidades. Se me sigue olvidando la otra capacitación que tienen este COPAS, ¿sí? Para saber cómo es que va a empezar a actuar. Colaborar en el análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, por eso se les da una capacitación específica, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la herramienta que utiliza la empresa, el procedimiento,
Se utiliza también una herramienta para hacer esa investigación, llamemos espina de pescado, 5×T, salvo articulabilidad. Entonces también se les da esa capacitación sobre cómo se manejan esas herramientas para que se pueda apoyar la capacitación y la investigación desde el área de ellos y pues que sea algo más contundente, algo más, ¿sí? Evaluar los programas que se hayan realizado, entonces aquí hay que tener en cuenta que ese COPAS también debe estar muy pendiente de los programas que nosotros realicemos, ¿cierto? Entonces aquí tengamos en cuenta un ejemplo. Dentro del plan de trabajo anual, hablamos de que se iba a montar un programa de vigilancia epidemiológico en riesgo biomecánico. Ahí se generan unas actividades. Entonces, ese COPAS también debe estar pendiente de si esas actividades se ejecutaron o no, ¿sí? En qué tiempo, si hubo retrasos, si se están haciendo acorde a lo que se estableció en el documento. Entonces, ese COPAS es una parte muy, muy importante para la empresa, es muy importante para la seguridad del trabajo, su apoyo es fundamental. Volvemos y hablemos del tema del engranaje entre esos 3 puntos. Tienes como un eje central donde va a llegar toda esa información, ¿cierto? Donde de una u otra manera pues, va a servir para que la gerencia se entere de lo que se hizo, va a servir para que el área de seguridad del trabajo pues también no se sienta tan sola, sino también sienta un apoyo y para que los trabajadores pues tengan ese canal de comunicación, que pronto digan, no, es que me da miedo hablar con mi jefe, me da miedo hablar de pronto con el gerente, tal cosa, con mis jefes directos o con mis otros compañeros, entonces ya hay un canal aparte de comunicación donde ellos pueden hacer llegar todas esas dudas, todas esas inquietudes que tengan y presenten y pues de una u otra manera pues, no se van a llegar a sentir como tan olvidados. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajo. Aquí vamos a tener en cuenta 2 puntos. Una es que cuando se hagan las inspecciones de seguridad y salud del trabajo, el COPAS debe enviar por lo menos uno de sus miembros para que apoye pues, este tipo de inspecciones, pero también el COPAS puede tomar vocería y hacer inspecciones por cuenta propia, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que si lo va a hacer, pues la idea es que si de pronto es de un área administrativa y van a un área operativa, pues que utilices todos sus elementos de protección personal, tal cual como lo haría una persona del área operativa, ¿de acuerdo? Pero pues, el COPAS también puede hacer sus visitas independientemente de que lo haga con el área de seguridad del trabajo. Apoyar la realización e identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. Por eso también hablábamos hace un momento de que este COPAS debe recibir una capacitación sobre la herramienta que utilizamos nosotros desde el área de seguridad del trabajo para evaluar los peligros y los riesgos. Entonces, en el caso de nosotros, por lo general manejamos la GTC 45, entonces tendremos que enseñarle a Secopaz cómo se utiliza esa herramienta, cómo identificamos los riesgos, cómo los analizamos, cómo los categorizamos en alto, medio, bajo, ¿sí? Cómo vamos a aplicar los procesos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPPs. Debe ser una capacitación muy, muy exhaustiva, ¿sí? Para que ese personal sepa bien cómo es que estamos haciendo la identificación de los riesgos, porque con base en ellos que ellos también van a poder proponer ideas, ¿sí? Para ser llevadas entre las reuniones que se hagan. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en solución de los problemas relativos a seguridad del trabajo. Sí, volvemos al tema central del engranaje que va a ser este comité, este COPAS. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con seguridad en el trabajo, solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales, con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 2013 de 1986. Aquí también hay que tener muy en cuenta, pues, que, como ya lo mencionamos antes, este COPAS también se trata de, una de sus funciones es que ayude en las investigaciones de accidentes de trabajo e incidentes de trabajo y enfermedad laboral. Porque puede que pase, no sé, eh, algo muy particular, que pronto llegue alguien, un ente externo, a hacer de pronto alguna investigación y bueno, señores COPAS, ¿ustedes en cuántas actividades de investigación participaron este año? No, ninguna. Pero ¿por qué si tenemos antecedentes acá de que hubo un incidente y un accidente de trabajo y ustedes deben ser responsables también de esa investigación? Entonces, por eso hay que ser muy, muy, muy insistentes en el tema. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, la cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y autoridades competentes. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿por
porque se mantengan sean en archivo físico, sea en archivo digital, siempre deben estar disponibles porque los trabajadores también pueden solicitar esa información teniendo en cuenta el siguiente ejemplo. De pronto alguien ya haya reportado un acto, una condición insegura, se lo haya hecho algún miembro del COPAS, entonces ese miembro dijo, yo lo voy a llevar a la reunión y lo vamos a tratar. Entonces pasó el tiempo y el trabajador quiere saber si se trató, no se trató, qué determinación se tuvo. Entonces por eso es importante que eso se tenga al día y pues que esto es de conocimiento público pues para los trabajadores también. Participar activamente en la revisión del programa de capacitación, segurizando el trabajo, por lo menos una vez al año, como ya les comentaba. Emitir recomendaciones sobre el resultado de las evaluaciones de los ambientes de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto también va muy encaminado si se hacen mediciones ambientales o si se hacen inspecciones locativas como tal a cada puesto de trabajo, riesgo biomecánico, visual, auditivo. Entonces, estos COPAS también deben estar informados de esto. Apoyar al empleador en la planificación de la auditoría anual al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, aquí hay una parte muy importante y dentro de la resolución 0312 son muy específicos y se habla de que cuando se realicen estas auditorías deben montarse con ayuda del COPAS. Entonces, digamos que este COPAS también va a recibir una capacitación en ese tema de auditorías, ¿sí? Para saber cómo actuar, cómo hacerla, cómo montarla, porque pues si es muy específico la 0312 y nos indica que ese COPAS debe participar en este tema, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la sanción para las empresas que no conforman el COPAS? Entonces, según lo dispuesto en el artículo 91 del decreto 1295 del 94 y la ley 1562 del 2012, el incumplimiento de los programas de salud ocupacional, ¿sí? Entre esto, ya voy hablando del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y aquellas obligaciones propias del empleador dentro de las cuales se encuentra la conformación del COPAS, acarreará multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de reincidencia de tales conductas, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Puede que tengamos el COPAS conformado, pero si, digamos, se conformó hoy 27 de julio, pero llegamos a diciembre y no tenemos un solo acta, básicamente es como si no tuviéramos COPAS, no cuenta, solo la conformación. Debemos ser muy exhaustivos, debemos ser muy acuciosos con el tema y deben estar las reuniones mensuales, ¿sí? Para que en verdad se pueda tener en cuenta que este COPAS en efecto está en funcionamiento, ¿sí? Porque vuelvo y les comento, no es solo su creación, sino también su funcionamiento como tal. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a cumplir las disposiciones de seguridad en el trabajo? Entonces, el empleador está facultado en dicho caso a dar por terminado su contrato de trabajo con justa causa, previa diligencia de descargos y siempre que se haya establecido con tal en el reglamento interno de trabajo tanto el procedimiento como la sanción. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación? Primeramente, que revisen ese reglamento interno de trabajo de sus empresas para saber si se habla algo de este tema como tal. Si no, pues la idea es que ese COPAS tome esa determinación, ¿cierto? Y para que se incluya esta parte en el procedimiento de las sanciones, ¿sí? Donde se indique que si los trabajadores que de pronto están bajo alguna premisa, ¿sí? No cumplan con las directrices de este COPAS, pues también pueden ser sancionados. Vamos a poner el ejemplo, de pronto algún trabajador que tuvo algún incidente o algún accidente de trabajo y volvió posterior a una incapacidad X, ¿sí? Y se determinó que debía cumplir con algunas funciones específicas, de pronto no lo está haciendo de la manera que es, o lo hace a su parecer, el COPAS evidencia esto. Entonces, sí es muy importante que esto se pueda hacer, porque de una u otra manera, si esto no se hace, pues vamos a quedar básicamente maniatados, ¿cierto? Digamos que es una forma de curarnos en salud con estos temas. Eh, 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 Vamos a tener muy en cuenta aquí también lo que son las funciones como tal de el presidente del COPAS y las funciones del presidente del COPAS, perdón, y las funciones de ese secretario, ¿cierto? Entonces, vamos a tener muy en cuenta lo siguiente.
el presidente de ese COPAS va a ser el encargado de, primeramente, solicitarle al empleador parte de los insumos que necesitemos para cada reunión. Entonces, no sé, un ejemplo, se va a solicitar un equipo de cómputo para las reuniones mensuales. No, no hay equipo de cómputo, listo, les podemos prestar uno, ¿sí? Y hay una sala con un video BIM para que lo realicen mes a mes, listo. Entonces, esa es una de las partes. Necesitamos papelería, necesitamos esferos, hojas para imprimir, hojas para tomar notas, carpeta para archivar las actas que se hagan de ese comité. Entonces, ese presidente va a ser el encargado de solicitar esto. Se debe tener muy en cuenta también que este presidente, de una u otra manera, debe ser una persona, pues, elocuente, ¿sí? Porque va a ser quien lleve la batuta de esas reuniones. Eh, Ahora hablamos de las funciones del secretario, que tiene un poquito más, porque de una u otra manera, pues, este secretario va a llevar esas actas de reunión, va a ser quien tome el listado de asistencia de esas reuniones, quien diligencia el acta, quien reciba las quejas y los reclamos de los trabajadores, ¿sí? Y va a ser el encargado, pues, de llevar también eso en un archivo, sea digital, sea físico. Entonces, ese secretario también tiene esas cositas. También va a ser el encargado, y ahí sí, junto con el presidente del COPAS, de generar el informe anual de las actividades que haya realizado ese COPAS durante el año. Porque de una u otra manera, pues el presidente de ese COPAS va a ser quien, de una u otra manera, presente ese informe ante la gerencia, ¿cierto? Entonces, digamos que para que tengan muy en cuenta esas esas actividades ya encaminadas directamente, pues, a cada uno de los miembros, ¿cierto? Otra de esas funciones, pues, obviamente es capacitarse, ¿sí? Sea presidente, sea secretario, capacitarse en estas funciones que se les comentó hace un momento con referencia a la investigación de accidentes, el tema de las auditorías, el tema de las funciones como tal de ese comité paritario, la investigación de accidentes, no, perdón, sino en la identificación de peligros y riesgos y cómo se maneja esa herramienta de la matriz. Debe inscribirse el COPAS ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, el parágrafo 2 del artículo 65 de la Ley 1429 del 2010, por lo cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo, suprime la obligación del empleador al registrar el COPAS ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que anteriormente las empresas, ¿sí? Antes del 2010, estaban obligadas a generar ese comité paritario de seguridad del trabajo, inscribirlo, ¿sí? Ante el Ministerio de Trabajo. Hoy en día esto ya no se hace. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Tengamos en cuenta que hoy las ARLs están generando unas herramientas virtuales, ¿sí? Unos programas donde nosotros como empleadores estamos en la obligación de subir nuestro sistema de gestión a esas plataformas. Entonces, ¿qué está pasando ahora? De una u otra manera, en un corto plazo, ¿sí? Nosotros ya estamos en la obligación de subir todo nuestro sistema de gestión a esos programas. Y en el corto plazo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, perdón, va a estar muy alineado con esas plataformas. De una u otra manera va a estar mucho más apegado, ¿sí? Para poder revisar esa información de una manera más fácil. De una manera más fácil. Entonces, ¿qué va a estar pasando aquí? ¿Cierto? Van a poder vigilar de una u otra manera si el COPAS, primero, está conformado, segundo, si ese COPAS está en funcionamiento. Y como van a poder visualizar esa herramienta de manera fácil, y en esa herramienta, pues, básicamente son muy acuciosos, son muy puntuales. ¿Sí? De pronto, no sé si ustedes hayan visto o conozcan ya la resolución 0312 y los estándares mínimos. Ellos son muy específicos en lo que nos solicitan y tal cual debemos subir esa información a la página, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí nos piden número de actas. Entonces, si subimos una, si subimos dos, pues eso va a quedar ahí, y eso es lo que van a evidenciar ellos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que ser muy acuciosos con el tema de poder tener nuestros actas de reunión muy al día, ¿sí? De pronto, porque nos cachemos por un mesecito, listo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y vuelvo y le repito, hoy en día, a pesar de que estemos en aislamiento preventivo o aislamiento
inteligente, como lo están llamando ahora, pues hay que tener muy en cuenta que las reuniones del COPAS hay que seguirlas llevando. Ustedes deben reinventarse, a pesar de que estén en casa, debemos tener en cuenta que hay mucha tela por cortar. Hoy con el tema de la emergencia sanitaria y el tema del COVID-19, pues hay muchas ideas, muchas observaciones que ustedes pueden llegar a generar desde este punto de vista. Se puede tener en cuenta que de pronto ustedes son personal administrativo, pero hay compañeros que de pronto sí estén realizando trabajo presencial porque son del área operativa, entonces no los podemos tampoco descuidar. Hay que tener eso muy, muy presente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos para hoy, compañeros. La idea es que a partir de este momento, pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, la validemos, ¿sí? Con referencia a lo que estamos tocando, al tema que se está tocando en este momento. Me gustaría también, pues, saber, conocer cuáles son sus opiniones referente, pues, a cómo sus empresas están llegando a manejar este tema de la emergencia sanitaria y el COPAS. ¿Qué ideas o en qué ha pensado el COPAS para apoyar este área? Por último, aquí, mi jefe acaba de subir el link de la actividad para ser evaluada. Entonces, pues vamos a tener en cuenta que este link es el que a nosotros nos valida que en efecto ustedes ya hayan asistido a la capacitación. Básicamente este link de una u otra manera es el que nos certifica aún más que en efecto ustedes estuvieron haciendo presencia en esta actividad. Entonces, digamos, para que lo tengan en cuenta, el ministerio nos pide evaluación de cada tema. Entonces, tengan en cuenta que si usted asistió a esta capacitación y no respondió este quiz, básicamente es como si no hubiera asistido. ¿De acuerdo? Por eso les comentábamos que a partir de una semanita, 2 semanas atrás, hemos decidido pues enviarles este quiz a través del mismo chat para que lo respondan pues como de una manera inmediata. De pronto a veces se envía por correo, no se responde, no lo responde, o de pronto a uno se le olvida y no abrió el correo o lo abrió tiempo después. Entonces yo creo que de aquí lo podemos hacer pues, de una manera mucho más dinámica, mucho más proactivo, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta pues que esto no nos toma más de 2 minutos. Entonces, pues esas son mis recomendaciones. Si tienen dudas o inquietudes, pues la idea es responderlas en este momento. Todavía 10 minuticos de disponibilidad en la sala, entonces pues nada, soy todo oídos para responder sus dudas o sus inquietudes. Una consulta, Juan. Sí, señor Don Edgar, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como estamos viendo, las reuniones ordinarias son las que se realizan cada mes y las extraordinarias dependiendo de algún acontecimiento extraordinario que haya ocurrido. Como es Sí, el señor. caso, pues como estamos pasando por esto de la pandemia por el COVID, sí, espero que no sea así, pero si posiblemente alguno de los colaboradores resultara positivo en el examen, el comité debería reunirse para pues plantearse lo que se va a hacer, qué se va a hacer y qué deberían hacerse durante, pues si de pronto la persona fue al trabajo, si no fue lo de la incapacidad, todo eso, extraordinariamente se debería reunir el comité. Pues bueno, acá hay que tener algo muy en cuenta primero, y es que digamos que si alguna persona saliera contagiada, pues no se puede primero tomar como accidente de trabajo, ¿cierto? O como enfermedad laboral, teniendo en cuenta que hay una ley específica, si mal no estoy, es la 488 y la resolución 500 del 2020, donde nos indica cuáles son las áreas, ¿sí? A las que específicamente se les, eh, se les dio esta connotación de enfermedad o accidente laboral y fueron las áreas de la salud. En el caso de nosotros, no vendría siendo así, ¿sí? Porque pues, digamos en el caso de AAA, ¿cierto? Con Don Edgar, pues somos netamente administrativos, no estamos relacionados directamente con el tema. Sí, lo que sí de pronto el COPAS sí podría llegarse a reunir si sucediera un evento de estos, pero es más como para determinar el tema del cerco epidemiológico, ¿sí? Verificar
por qué el compañero está en esta situación, qué podemos hacer nosotros desde el área del COPAS, ¿sí? Para ayudar de pronto a este compañero. Sí, digamos que de una u otra manera no estamos tan obligados nosotros desde el COPAS como para verificar este tema. Tal vez sería más algo más de seguridad en el trabajo y de la gerencia que del COPAS. Sin embargo, lo que sí, o sea, lo que sí te comento, sí se puede llegar a reunir, pero más es como con el tema de verificar, de ayudar de pronto al área de seguridad en el trabajo, con el tema de pronto alguna inspección que se requiere hacer, porque si esa persona estuvo en la oficina, pues hay que estar muy atento a con qué objetos, con qué personas estuvo en contacto esa persona, ¿sí? Porque, en qué ambiente de trabajo se pudo haber movilizado mientras estuvo ahí. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna inquietud, alguna novedad? Bueno, pues al parecer no hay más preguntas o inquietudes. Vuelvo y les recomiendo, por favor, no olviden responder el quiz de la actividad. Recordemos que si no respondemos este quiz, pues es como si no hubiéramos estado en la actividad como tal. Entonces, pues de mi parte no sería nada más. Les deseo una feliz tarde y un feliz inicio de semana. Nada, nos estamos viendo en una próxima capacitación. ¿De acuerdo? Les deseo una buena tarde. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias, don Edgar. Gracias. Buena Bueno, señora tarde. Margarita. Muchas Igualmente, señora gracias. Margarita. Que estén Vale, bien. Lady, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego, don Edgar.